En esta hora el Señor quiere que compartamos un tema que allá en República Dominicana lo impartieron. La reforma para mí es la columna vertebral del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Ese es mi pensamiento. Después de lo que he conocido, de lo que he andado, para mí la reforma y los ministros y el pueblo que está dentro de la reforma forma parte de la columna vertebral del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y todos nosotros, los que estamos allí, nos movemos en unos tiempos de acuerdo a cómo se mueve ese cuerpo. Allí en República Dominicana se estuvo hablando acerca de la escuela de Bethesda, que fue una escuela que se impartió en Carlos Paz, creo que fue como en febrero, donde se hablaba de nuevos tiempos y allí todos los ministros, los apóstoles, los profetas, los que estaban allí, renovaron aguas para entrar a un nuevo nivel de luz, para entrar a un nuevo tiempo. Y a partir de ahí se determinó que todo este cuerpo entraba en un nuevo tiempo, a medida que iban recibiendo y se va haciendo de acuerdo a la instrucción del Señor. Entonces allá en República Dominicana los ministros que estuvieron en Carlos Paz y que recibieron esa impartición de las nuevas aguas y bajaron a las aguas, ellos nos impartieron a nosotros esas nuevas aguas. A nosotros nos correspondió con una pareja muy bonita de profetas de Argentina y de ahí fuimos enviados, los que estábamos allá, a impartir eso a las congregaciones en las que tenemos que apoyar, las que están bajo autoridad, y es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a hacer este fin de semana, pero le vamos a explicar de qué se trata. Nadie puede ir a impartir lo que no ha recibido. Amén. Hay mucha gente que escucha los temas y entonces sale a disparar. O sea, hay pastores que han escuchado que hubo bautismo, entonces mismo agarran a la congregación a bautizarla, pero ellos mismos no lo han recibido. Y así no funciona. Para poder impartir algo hay que recibirlo primero. Entonces, el propósito de todo esto es entrar, el Señor nos quiere entrar a nuevos tiempos, pero para entrar a los nuevos tiempos tenemos que vencer dos cosas que fue impartida en esa escuela, y es un tema que se llama los espíritus asignados y otro tema que es el destructor. Y nosotros en este tiempo vamos a hacer lo que debemos hacer para poder entrar a ese nuevo tiempo, y tenemos que pues impartírselo a ustedes para que ustedes puedan entrar al nuevo tiempo. Anoche nosotros hicimos también lo correspondiente con el equipo de hermanos que estamos trabajando aquí y vimos la presencia y la gloria de Dios, y hoy yo siento la diferencia aquí, en los aires siento la diferencia y siento la respuesta de lo que anoche hicimos y de lo que vamos a seguir haciendo. Amén. ¿Cuántos anhelan entrar a ese nuevo tiempo? ¿Cuántos anhelan entrar a ese nuevo tiempo que Dios tiene preparado? Entonces, tendríamos que empezar a hablar de espíritus asignados. Y voy a tratar de transmitirles. Mañana vamos a complementar lo que hoy vayamos a mirar. Pero quiero que vayamos al libro de Nahum. Hoy vamos a hablar del espíritu destructor y mañana vamos a hablar del otro tema.
Nahum capítulo 2. Vamos a empezar por ahí. En el 1 dice, subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, esfuerza mucho tu poder. Léalo nuevamente. Esta versión, la Valera dice, subió destruidor. En otras dice destructor, ¿cierto? Contra ti. Guarda la fortaleza. Diga, guarda la fortaleza. Vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. De pronto hoy no vamos a profundizar mucho en lo que tiene que ver con explicar este verso, pero sí quiero que vayamos a mirar. La iglesia necesita bautizarse en un nuevo nivel de luz. Nosotros necesitamos ser bautizados en un nuevo nivel de luz para poder llegar a dimensiones mayores. Entonces, el destructor se mueve con dos características. Uno es el deseo y la otra es la murmuración. Diga, el destructor. El destructor es el que no permite que nosotros o que alguien pueda entrar a nuevos tiempos, a tiempos de bendición. ¿Sí lo está viendo ahí en la Biblia? Subió el destructor contra ti. Hay un espíritu que se llama el destructor. ¿Sí lo está viendo ahí en la palabra? Y es el que no le ha permitido a muchas personas avanzar en sus vidas. Entonces, una de las formas con las que se mueve en nuestras vidas, en su vida, es con el deseo. Diga, el deseo. El deseo está en el corazón, pero le da órdenes a la mente y obedece. Vamos a mirar en el Salmo 38:9, voy a tratar de hacerlo rápido. Usted tome la idea y estúdielo también en su casa. Creo que este ha sido uno de los temas más importantes para este tiempo que el Señor ha mostrado y que está siendo de gran bendición para que revisemos muchas cosas, porque los hijos de Dios, como hijos de Dios, muchas veces amando al Señor, queriendo agradar al Señor, pero nada sale bien. Y el Señor está mostrando las causas. Salmo 38:9 dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Diga, delante del Señor están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Bueno, acá es donde cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros deseos realmente. ¿Qué es lo que desea su carne? ¿Qué es lo que desea su alma? ¿Qué es lo que desea su espíritu? Delante del Señor están todos nuestros deseos. Génesis 6:5. Génesis capítulo 6.
Bueno, aquí dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón, o sea, los pensamientos del corazón son los deseos. Los deseos son lo que su corazón piensa. Por eso la Biblia dice que del corazón emana la vida, pero también emana la muerte. Los pensamientos del corazón son los deseos, y conforme los pensamientos de nuestro corazón también se alinea la mente. Pero todo nace en el corazón. Luego la mente es la que ejecuta. Pero miramos acá que los deseos de esta generación, de Génesis 6, que era el tiempo de Noé, los deseos eran de continuo la maldad. Bueno, y no se está alejando mucho de estos tiempos, ¿no? Que vinieron los hijos de Dios y llegaron las hijas de los hombres. Había mucha perversión sexual, inmoralidad sexual, y de ahí se derivaban muchas cosas. Entonces vio el Señor la maldad que había en el corazón de los hombres. Hay un tema que no sé usted, pero desde hace años que he conocido todos estos temas que tienen que ver con la restauración del alma, con la sanidad. Constantemente yo miro mi corazón. No sé si usted tendrá esa capacidad de autoevaluarse realmente su corazón y su mente. Porque para nosotros alinearnos al corazón de Dios tenemos que saber y reconocer lo que hay en nuestro corazón. Porque el Señor sí sabe lo que hay en el corazón. Realmente. El Señor sabe cuáles son sus deseos. Dígale al que tiene ahí, mírele a los ojos y dígale, el Señor sabe cuáles son sus deseos. No se haga, el Señor sí sabe. Por eso el Espíritu Santo lo sabe. Y por eso el que tiene el Espíritu Santo puede saber lo que hay en el corazón de otro. Jesús sabía lo que había en el corazón de otro, ¿cierto? El que tiene a Jesús sabe, y muchas veces el Señor le revela lo que hay en el corazón de alguien. Los deseos. Hay personas que en las congregaciones están llenos de deseos carnales y están buscando un error de los pastores o una equivocación o una justificación para salir corriendo a darle gusto a sus deseos carnales, pero le echan la culpa a alguien para justificar lo que van a hacer. Esa la hemos visto varias veces, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, pero el Señor sabe y conoce los deseos. Entonces, mire lo que dice Efesios 4:22. Estamos hablando del destructor, de cómo se mueve el espíritu destructor. Y una de las formas en que se mueve es a través de los deseos. Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
Que está viciado, diga, está viciado. Conforme a los deseos engañosos. Nosotros tuvimos una pasada manera de vivir. Cada uno de ustedes tuvo una pasada manera de vivir. Cada uno conoce cuál fue su pasada manera de vivir. ¿Cierto? Entonces, es lo que dice acá el apóstol Pablo. En cuanto a esa pasada manera de vivir, claro que es que nosotros muchas veces miramos esto, empezando porque aquí le está hablando a la iglesia, ¿no? A la congregación de los Efesios. Hay una pasada manera de vivir que era de pecado, pero también había una pasada manera de vivir que tenía que ver con vicios. Diga, vicios. Dice que está viciado. Hay vicios que parece que no fueran pecado. Costumbres. El vicio de hacer tal cosa. Está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Usted cree que puede tener deseos engañosos? O sea, ¿usted cree que puede tener deseos que usted mismo está engañando? Eso es lo que está diciendo ahí. Hasta ahora estamos mirando los deseos que no tienen nada que ver con el Señor. Deseos de la carne y hay deseos del alma. Y los otros son los deseos del espíritu, ¿cierto? Los deseos del espíritu, los deseos de nuestro espíritu son buenos. Diga, los deseos de mi espíritu son buenos. Pero si yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el deseo de su espíritu hoy? ¿O cada cuánto su espíritu realmente desea? Porque nuestro espíritu desea lo del Padre, nuestro espíritu desea lo del Espíritu Santo. Pero si le pregunto, ¿y cuáles han sido los deseos de su carne? ¿Cuáles han sido los deseos de su alma? ¿Cuáles son mayores? ¿Los deseos de su espíritu o los deseos de su carne? Porque dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estamos hablando del destructor, que el deseo y estos deseos engañosos, que son los deseos de la carne, que pueden ser los deseos del alma, son los que le abren puertas al destructor. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y por el hecho de pronto de pertenecer a una congregación, decimos que somos espirituales. Pero aquí está hablando de deseos engañosos. O sea que puede ocurrir de que en un momento dado una persona cargando la Biblia tenga un deseo que lo está engañando. ¿Sí van a entender? Cuando estaba ahora estudiando esto, me ponía el Señor una palabra donde dice que para que hagáis lo bueno y lo recto delante de Dios. Y ahí en el tema, el pastor también dice que muchas veces nosotros le abrimos puertas al destructor cuando vamos y hacemos algo en Cristo que es bueno, pero que el Señor no nos envió a hacer eso, sino nuestro corazón. Un deseo engañoso de mi corazón. Ayudemos a esta persona y resulta que si esa persona está en juicio, yo me meto en problemas. Porque el Señor no me envió a ayudar, el Señor no me envió a hacer esto, sino mi corazón.
es un deseo engañoso, no es un deseo del espíritu. Entonces, la Biblia dice que hagamos lo bueno y lo recto. Un deseo engañoso es, por ejemplo, cuando usted quiere hacer algo que es bueno, pero que delante de Dios no es recto. Eso es un deseo engañoso. Bueno, y le quiero poner un ejemplo, porque hay mucha gente que se ha engañado con muchos temas en la Biblia, y por eso mismo el destructor viene y los visita. Por ejemplo, algo que el Señor me enseñó hace mucho tiempo es que hay personas que llegan y dicen, es que mi diezmo, yo voy allá donde esas familias pobres y les llevo un mercado. Y ese es mi diezmo. Y eso no es un diezmo, según la Biblia. Ese es un deseo de su corazón. Pero todo lo que tenga que ver con diezmo o ofrenda tiene que pasar por el altar. Es bueno, pero no es recto delante de Dios. Eso se llama una obra social. Amén. Para que hagamos lo bueno y lo recto delante de Dios. Entonces nosotros, nuestro corazón sí puede tener deseos engañosos. Y por esa causa, el destructor puede tener un derecho legal. Mira lo que dice en el Salmo 73. En el 25. Dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Bueno, eso es lo que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, podemos declarar, ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Si es su deseo realmente el Señor? ¿Realmente cuál es su deseo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Diga, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Usted cree que eso es una verdad en su vida? Los deseos. Estamos hablando de un espíritu destructor. Estamos hablando de que el Señor quiere que entremos, nos quiere entrar a nuevos tiempos, a nuevas aguas. Eso cobija muchas cosas. A uno, por ejemplo, una de las cosas que hace el agua es despertarlo. El domingo se van a dar cuenta en Pascua. Que una de las cosas que hace el agua es despertar. Cuando uno entra a nuevas aguas, el espíritu se aviva. Pero mire, sean entendidos. El Señor quiere que seamos entendidos. Porque muchas áreas de sus vidas pueden estar destruidas por este espíritu, el destructor. Y el Señor nos está dando la oportunidad de que miremos por qué causa. ¿Por qué causa? Si el Señor, como hijos de Dios, Él nos quiere ver bien, nos quiere bendecir. Pero nosotros somos los que le damos la autoridad al destructor para que venga a dañar. Entonces, una de las formas es con los deseos engañosos, los malos deseos, pero para cerrarle la puerta al destructor con el tema de los deseos,
está lo que dice aquí el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O sea, el deseo, nuestro deseo debe ser el Señor. Nuestros deseos deben ser desfogados en el Señor. Porque ahí es donde el Espíritu se desfoga, en el Señor, el Espíritu. Y cuando están los deseos espirituales, pues hay gobierno sobre el alma y sobre la carne. Amén. Entonces, la primera cosa que puede abrir la puerta al destructor son los deseos. Ahora la segunda, vamos a mirar la segunda. Está en Éxodo 15. Éxodo capítulo 15. Y vamos a mirar en el versículo 24. Aquí en el libro de Éxodo, pues es cuando el pueblo de Israel pasó el desierto, estaba pasando el desierto. Como el pueblo de Dios ya había pasado el Mar Rojo, ya había salido de Egipto. Como muchos ya han salido de Egipto. Como muchos ya tomaron la decisión de pasar el Mar Rojo. Como muchos han superado muchos temas de la carne, del atrio. Pero ahora se entra en el tema del alma, en el desierto. Y dice aquí, Éxodo 15, en el 24, entonces el pueblo, ¿qué? Entonces el pueblo murmuró, ¿contra quién? Contra Moisés. Y dijo, ¿qué hemos de beber? Quiere decir que otra causa por la que el destructor viene a las vidas, ¿cuál es? La murmuración. ¿Y para usted qué es la murmuración? Bueno, para algunos la murmuración es hablar normal. O sea, algunos a veces se acostumbran tanto a murmurar que no se dan cuenta que están murmurando. ¿Y vea lo que dice acá, en el 16:2 de Éxodo? Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué pasó? Murmuró. ¿Contra quién? Contra Moisés. Y algo que se explicaba ahí en la escuela es que cuando las personas murmuran de una autoridad, porque Moisés era la autoridad del pueblo de Israel en ese momento, cuando las personas murmuran de la autoridad, se quiebra el vínculo de autoridad. Una de las cosas que el destructor quiere hacer es derribar la autoridad. Una de las cosas que el destructor quiere hacer es desautorizar, hablar mal de la autoridad. Entonces, ustedes ya saben que todos los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a Canaán. O sea, ahí está la figura de lo que Dios nos está hablando. Él nos quiere entrar a un nuevo tiempo. A los hijos de Dios el Señor le dijo, salgan de Egipto para llegar a un nuevo tiempo, a un nuevo lugar, a Canaán, a la bendición. Y esa promesa es la que Dios nos ha dado a todos. Esa promesa Dios se la ha dado a usted, ¿cierto?
Porque si no hubiéramos seguido allá donde estábamos, si no creyéramos que aquí Dios nos está dando una nueva vida y que realmente nos ha dado una nueva vida, y algunos ya más avanzados que otros ya han visto las uvas grandes, los frutos grandes, ¿cierto? Y otros han visto los frutos de las uvas que otros vinieron y trajeron como espías. Y dependiendo de donde cada uno esté, algo ha visto. Entonces, esa es la promesa que el Señor tiene, de que salimos de Egipto y nos va a llevar a una tierra prometida. Lo que Dios está hablando hoy, que nos tiene un nuevo tiempo. Pero ¿por qué mucha gente dice, no, pero eso siempre lo he oído? Sí, pero no he podido entrar. Hoy el Señor nos está dejando ver las causas por las que muchas áreas de sus vidas o de las vidas de los hijos de Dios han sido destruidas por el destructor. Por eso les di el verso bíblico antes de empezar en Nahum 2, capítulo 1. El destructor ha subido sobre ti. Que el destructor puede subir contra el que le abra la puerta. Entonces, este pueblo murmuró contra la autoridad. Aquí, por ejemplo, el propósito es quebrar el vínculo de autoridad. El vínculo de autoridad bíblicamente es lo más poderoso que puede haber. Cuando uno reconoce autoridad, da seguridad. Cuando usted reconoce una autoridad de corazón, anoche hablábamos con los hermanos acá y yo les expresaba lo que yo sentía acerca de la autoridad que nosotros reconocimos y lo hacemos de corazón, lo hacemos con amor. A pesar de que no nos parecemos en las formas de ser, hemos aprendido a sentir esa unidad y ese amor y ese respeto por la autoridad que reconocimos. Y creo que hasta el día de hoy no hemos murmurado de ellos. Creo que no hemos hablado mal de ellos. Porque sabemos lo que eso representa. Porque sabemos pues que sería abrirle la puerta al diablo, al destructor. Entonces acá el pueblo murmuró de Moisés. A pesar de que Moisés subía al monte y les traía la razón de los que el Señor les decía directamente, vía satélite. Es un pueblo que no tenía temor de Dios. Entonces, ¿cómo todos estos temas, el destructor, lo que primero afecta es su vida personal? El destructor afecta la vida personal en diferentes áreas. Y lo siguiente que el destructor afecta, ¿qué es? Su casa, su huerto. Ahí se me venía a la mente Caín, que Caín tuvo su sello. Y ahí entró el destructor también, a dañar ese huerto. Y se me venía a la mente un cantante que hace muchísimos años fue una canción, dice que bajo el sello de Caín. O sea, la inspiración del diablo, ¿no? Entonces, lo siguiente que quiere destruir, la vida, luego la casa, el hogar, el huerto. Entonces, cuando se habla de que se murmura contra la autoridad, ahí se dice de cuántas veces nosotros hemos murmurado en la mesa de la autoridad. ¿Cuántas veces se ha murmurado en la mesa delante de
nuestros hijos de la autoridad. Y que cuando se murmura en la mesa, delante de los hijos o delante de la familia, de la autoridad, luego las personas que están oyendo eso le pierden respeto a la autoridad. Si los papás están murmurando de la autoridad de una congregación, luego los hijos van a irrespetar esa autoridad y los papás le van a decir, ¿y por qué respételo? Digo, pero si ustedes no lo respetan, ustedes estaban hablando mal de ellos. Y entonces esa casa ya le abrió la puerta al destructor. Aunque no diga amén. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta de por qué a veces en los huertos, en las casas, hay áreas destruidas. Y muchas veces los mismos papás se han encargado de destruir a sus hijos, murmurando de las autoridades, hablan mal delante de los hijos, de las autoridades o de los hermanos, y después le preguntan a los hijos por qué no van a la iglesia, por qué no quiere la congregación. Ellos, ¿y por qué no quiere ir? A veces ni siquiera contestan, porque no vale la pena contestar. Es que ni siquiera se dan cuenta de lo que hacen ustedes. La murmuración quiebra el vínculo de autoridad. Muchas veces la Biblia dice que los vientos son mensajeros. Cuando la persona ha murmurado, en mi caso yo siento cuando una persona ha murmurado. Espiritualmente eso se siente y muchas de esas personas ni siquiera son capaces de dar la cara y siempre evaden. Muchos se van hasta sin despedirse. Ahora se despiden por WhatsApp. ¿Sabe por qué? Porque se ha abierto una puerta y no es de sinceridad, ni de honestidad, ni de transparencia, sino es una puerta donde viene el destructor. Una de las cosas que viene a hacer el destructor es dividir y separar. Entonces, a través de la luz que nos ha dado este tema, empezamos a mirar casos que han sucedido de gente que sabíamos que murmuraba y de cómo cuando alguien murmura se le abre la puerta al destructor y ahí mismo viene separación. O sea, ya uno no siente acercarse a esas personas y las personas después a veces se arrepienten de lo que hablaron, pero ya el destructor está ahí, porque el orgullo y la altivez no les permite pedir perdón, que es la única forma de desautorizar y de quitar todo derecho legal, es a través de pedir perdón. Entonces, la murmuración trae separación. Diga, la murmuración trae separación. Hasta en la misma pareja matrimonial, hay unos que son tan murmuradores que murmuran de su esposa o de su esposo. Y entre ellos mismos hay separación, hay división. El destructor está en la casa porque los mismos que viven ahí lo llamaron. Se casaron porque querían ser felices. Y el uno se la pasa hablando del otro. Están viviendo los dos, pero hay separación, o sea, no hay unidad. La Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no permanece. Porque si el mismo Satanás está dividido contra sí mismo, no va a permanecer. Es el ejemplo que el Señor da.
Una casa dividida contra sí misma no permanece. Una casa donde hay gente murmuradora quiere decir que tiende a desaparecer. Usted no se imagina una casa donde la mujer murmura, donde el hombre murmura, donde los hijos murmuran. ¿Qué pasa con esa casa? Se le abrió el portón al destructor. Están divididos, no van a permanecer. A veces se siente que se fuera a destruir todo en un momento. Pero este espíritu viene a mirar dónde están las puertas abiertas. La murmuración en la mesa de la casa. La murmuración en la iglesia. Esta congregación que pastoreaba a Moisés murmuraba de él. ¿Y qué pasó en el desierto con ellos? Dice la Biblia que perecieron. Perecieron. Murieron. Fueron destruidos. Mire lo que dice en 1 Corintios 10:10. Que el Señor le traiga entendimiento y revelación con esta palabra. A todos porque nada puede estorbar que entremos a nuevos tiempos. Gracias por su entusiasmo. Yo hubiera querido dar este tema mañana, que yo sé que mañana van a estar más despiertos, pero tocaba ahorita. Dice 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis, dígale al que tiene ahí, sacúdalo, despiértelo, ni murmuréis. Sacuda duro para que... Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿De quiénes? Del pueblo que venía. Mire lo que dice en el 9. 1 Corintios 10:9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Estaba hablando de los que venían por el desierto. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por qué? Lea bien ahí. Por el destructor. A mí esto me impresiona porque nunca había visto esa palabra así como ahorita. La verdad, nunca había leído esa palabra. Para eso el Señor le ha dado luz a estos ministros, para ellos nos están impartiendo. Y si nosotros recibimos la impartición y empezamos a entrar en los mismos tiempos, que tenemos que estar en los mismos tiempos, pues vamos a hacer un cuerpo que vamos a andar en los mismos tiempos de Dios. Y vamos a movernos en lo mismo también. Para los que han entendido de qué se trata esto. Entonces, los que murmuran perecen por el destructor. Entonces, algunas áreas de su vida, usted tiene que, el Señor lo que quiere es que empecemos a mirar realmente hay gente que tiene mucha plata, incluyendo gente que carga la Biblia, pero el destructor los tiene destruidos en diferentes áreas. Aquí, o sea, de los que estamos aquí, ninguno tenemos el dinero de las personas que le estamos hablando. O sea, hay gente que tiene, pero que el destructor los tiene destruidos, por ejemplo, en el área familiar, en el área de la salud. Algunos se sienten fracasados porque el destructor los tiene fracasados. Pero ¿cuál es la causa?
la murmuración. Yo le quiero decir algo que anoche lo hablamos acá con los hermanos. Esta palabra se dio más o menos en febrero y la Biblia dice que Dios no hace nada sin que antes se lo revele a sus santos apóstoles y profetas. Entonces yo entiendo que esta palabra el Señor la dio para que nosotros la recibamos y estemos prevenidos y cerremos la puerta al destructor, no sea que venga y destruya. Entonces no se haga que como si no fuera para usted esta palabra es para todos. Dígale que tiene que esta palabra es para usted también. Despiértese que le conviene. Porque el destructor tiene llorando a mucha gente que carga la Biblia. ¿Por qué? Primero porque se la pasan haciendo sus propios deseos, no los deseos del Espíritu. Y segundo porque andan murmurando. Son las dos cosas que aquí se hablan. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, ahí entraríamos con el tema del capítulo 3 de Santiago, ¿cierto? Ese es el que haya ustedes de tarea para leer en la casa. No para leer, para establecer. Y este tema, anoche, mire, nosotros hemos entendido de qué se trata la reforma y de qué se trata la manifestación de los hijos de Dios. Y una cosa que hicimos aquí anoche fue poner a la luz todo lo que nosotros hayamos murmurado. Anoche lo hicimos con los servidores. Porque si nosotros no sacamos estas cosas de nuestra vida, las tinieblas van a tener más autoridad que nosotros. Si usted no tiene autoridad en su casa para reprender las tinieblas, entonces las tinieblas esclavizan y van a gobernar también la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que el destructor solamente el Señor lo va a poder destruir si nosotros realmente, Él ve en nosotros que hay un nivel de justicia para hacerlo. Aquí aprovechamos, lo primero que se debe hacer es pedir perdón. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Lo primero sería pedir perdón en la casa. Porque en la casa es donde más se murmura. Y las personas que están acostumbradas a murmurar en la casa traen ese trasteo aquí a la congregación también. Entonces, murmuran en la casa, murmuran en la congregación, murmuran en el cine, murmuran en el restaurante, murmuran en todo lado. Entonces, lo primero sería, si usted está interesado en sacar el destructor de su vida, porque si se pone a mirar bien, hay áreas de su vida que el destructor las gobierna. Entonces, lo primero sería que se pidiera perdón en la casa. El esposo con la esposa con el esposo, el esposo con los hijos, la esposa con los hijos, y se sacara todo ese veneno que mata. Anoche lo hicimos. Para eso hay que tener madurez, sinceridad con el Señor y amor por el Señor y amor por las cosas de Dios.
pero es por el bien de cada uno, es por el bien de cada casa, de cada huerto. Si no, el destructor no va a permitir que entre la persona a un nuevo tiempo, no va a poder entrar a nuevas aguas, no va a poder entrar a nuevas dimensiones, se va a quedar siempre en el atrio, no va a entender de qué se trata realmente el Evangelio del Reino. El destructor no le va a permitir entrar. Pedir perdón en la casa. Entre nosotros mismos nos pedimos perdón de cosas que alguno pensó, habló, aunque no, bueno, gracias al Señor que no fueron tan graves. Yo pensé que iba a ser peor. Pero se necesita controlar la lengua para no abrirle la puerta al destructor. Cuando le quede un tiempito, estudian Santiago 3 y lo importante es establecerlo. Yo también estoy en esa tarea, por eso cada vez hablo menos. En la multitud de palabras no deja de haber pecado, dice la Biblia. Entonces yo prefiero más bien amarrarme la lengua, más bien ir a hablar con el Señor. No deja de haber pecado. Eso tarde o temprano se le sale la que no es. Entonces está abriendo la puerta. ¿Para qué hablar tanto? Dice la Biblia que los sabios usan poquitas palabras. ¿Sí lo ha leído? También se mencionaba que se murmura de las autoridades, se murmura del presidente, se murmura del alcalde, y la Biblia dice que oremos por los que están como autoridad, pero a uno se le olvida, ¿cierto? Mire que hoy me acordé, hoy ya estaban por ahí los policías y yo ya iba a hablar del alcalde. Pero si no ponemos en práctica esto, o si el Señor nos está advirtiendo y seguimos con la necedad, vamos a recibir el daño. Si usted no tiene el entendimiento para poner en práctica lo que estamos hablando y sigue dejando mover su lengua, va a terminar con la Biblia, pero su vida destruida. Su casa dividida y sus finanzas, quién sabe. Porque eso es lo que el Señor está hablando. Pero si ya uno le coge dobladillo y empieza a caminar para entrar en los nuevos tiempos, seguro que vamos a recibir las nuevas dimensiones que el Espíritu Santo tiene. Pero según este tema, la lengua tiene estorbadas muchas cosas y destruidas muchas cosas, y la lengua puede estar no, anoche el Señor nos mostraba que también ha venido a dañar esta congregación, este ministerio, porque la lengua, la murmuración trae separación, y hay personas que se dejan creer de lo que otros dicen porque no son espirituales. Y hay algunos que son espirituales pero se dejan contaminar también. Entonces eso causa separación y división. Y algunos no tienen el discernimiento de entender que algunas personas ni son espirituales, pero sí se la pasan y van y se dejan contaminar. Antes las llevan a las casas para que los acaben de contaminar. De eso es que está hablando. Pero anoche hicimos algo que en parte vamos a hacer mañana, para que muchos de ustedes se quiten el destructor de encima, porque muchos de ustedes lo tienen y no se han dado cuenta.
Y esos son temas serios con el Señor. Entonces, después de todo eso, venimos a la cena del Señor. Venimos y tomamos la Santa Cena. Entonces dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que hay algunos que toman la cena indignamente, por lo cual hay algunos debilitados. ¿Sabe por qué hay algunos debilitados que antes caminan por inercia? Oran por inercia, o sea, hay debilitados espiritualmente. Oremos. Bueno, empiece usted. Dormidos, debilitados. Debilitados espiritualmente y debilitados físicamente. ¿Sabe por qué? Porque se ha tomado la Santa Cena indignamente. Hay algunos debilitados, hay algunos enfermos y otros ya duermen. En estos días le estábamos contando el testimonio a unos hermanos de una señora que era tan chismosa, hace como unos 20 años. Tenía enredada media iglesia y el pastor hizo un ayuno y al final del ayuno, una santa cena que era un vasado de jugo con un pedazo de pan. Y esa señora se tomó el jugo y el pan y esa noche quedó en coma. Y en coma se quedó por chismosa. Todos sabíamos en la iglesia, la única que no sabía era ella. Todos sabíamos que el Señor la había cortado por chismosa. Y eso quedó como ejemplo. Por eso, en el libro de los Hechos dice que sobrevino temor a todos. Porque en la iglesia de los Hechos sucedían esas cosas. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira también? Entonces, cuando el Señor permite que sucedan esas cosas, ¿qué le pasó a la señora? El Señor la cortó porque ¿se acuerda que era bien chismosa? Entonces, ¿qué pasa? Eso causa temor. Bueno, nosotros hemos vivido ya varias cosas parecidas porque se toma la cena indignamente. Se la toman y luego se van a murmurar, o se murmura antes de tomarla, pero no se toma en cuenta realmente la profundidad de lo que es la Santa Cena, que es la carne y la sangre, el cordero. Entonces ahí decían como cuando el ángel de la muerte, que era el destructor, venía a destruir los primogénitos allá cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, ¿se acuerda? Que pusieron la señal que era la sangre en las puertas y que el único que murió esa vez fue el primogénito del faraón. Entonces, la carne, pero habían matado a un cordero. O sea, solamente para nosotros la señal de hijos, la señal para que el destructor no pueda con nosotros, ¿sabe qué es? La sangre y la carne. Pero si la persona toma la sangre y la carne indignamente, ¿qué señal puede haber? Quiere decir que el destructor puede venir y hacer lo que hace. Amén. Vamos a leer rápidamente Marcos capítulo 3. En el 24 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, pues todos tenemos una casa, ¿cierto? Todos tenemos un hogar. Hasta los solteros tienen un hogar. Esta también es una casa. Y la murmuración es la que separa y divide. Bueno, nosotros aquí este tema normalmente hace muchos años, pero
pero no sabemos realmente hasta qué nivel el destructor tenga un derecho legal con algunas personas y con este lugar por lo que hablan algunas personas que forman parte de este lugar. Es lo que el Señor está hablando. Anoche juzgamos esos espíritus en nosotros. Y yo hoy he sentido la diferencia. Y otros también. Entonces, pasemos ahí a Nahum capítulo 2, que fue donde empezamos. Dice ahí, subió el destructor contra ti. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dice ahí después? Guarda la fortaleza. Dígale al que tenía enseguida, guarda la fortaleza. Vigila el camino. Cíñete los lomos. Refuerza mucho tu poder. Eso es lo que tenemos que hacer para no le permitirle al destructor. Guarda la fortaleza. Ciñe tus lomos. Entonces, explicaban ahí cómo los lomos son los riñones. Yo pensé que los lomos quedaban por acá, no quedan acá. Bueno, aquí todo esto pedazos, ¿cierto? Los riñones, los lomos. Fortalece los riñones. O sea que tenemos que templar los lomos. O sea, no ser flojos. Porque hay gente floja. Fortalecer los lomos. Y dice ahí, refuerza mucho tu poder. Guarda tu fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es su fortaleza? Guarda su fortaleza. Dígale que tiene ahí, guarda tu fortaleza. ¿Y cuál es su fortaleza? Dice, he aquí, Salmo 52:7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Póngale cuidado a esa palabra. Guarda tu fortaleza. Guarda tu fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. ¿Cuál es su fortaleza? Mi fortaleza es el Señor. Entonces, cuando ocurre algo contrario, ¿a dónde voy? A mi fortaleza. Bueno, eso es lo que la Biblia dice, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su fortaleza? A veces yo veo que hermanos llegan y les ocurre algo y salen como locos. ¿Y cuál es su fortaleza, hermano? La otra vez aquí pasó. ¿Qué pasó? Eso no es lo que se le ha enseñado. Póngase a hacer lo que se le ha enseñado espiritualmente. Realmente miramos quién es nuestra fortaleza cuando en momentos de pruebas, ¿cierto? El hombre que no puso a Dios por su fortaleza, o sea, nuestra fortaleza debe ser el Señor. Eso es lo que Él dice. Pero hay personas que la fortaleza es el Señor, pero dice ahí después, sino que confió en la multitud de sus riquezas. O sea, que para algunos la fortaleza no es Dios, sino es lo que tienen o lo que son. Y no tienen nada ni son nada. Delante de Dios todo es basura, ¿cierto?
Bueno, eso dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo. Entonces, si nuestra fortaleza realmente no es Dios nuestro Padre, sino que es otra cosa diferente, el destructor puede entrar. Por eso él dice, el destructor ha venido contra ti. Guarda bien tu fortaleza. Vigila el camino. Dígale al que tiene ahí, vigila el camino. Pero dígale con ganas, porque con esas ganas que va a vigilar, vigila el camino. Ciñe los lomos y refuerza mucho tu poder. Dígale, refuerza mucho tu poder. Ahora pregúntale, ¿usted sí tiene poder? Porque si no, no puede reforzar nada. Le va a tocar es que busque más bien el poder. Pero si tiene poquito poder, entonces refuerce el poder. El poder de Dios que hay en usted. El poder de Dios que debe haber en usted. Porque para derribar el destructor hay que tener poder de Dios. Entonces, el destructor es un espíritu que habita en el abismo. Tremendo, ¿no? Entonces yo los invito que mañana vengan preparados en justicia para poder juzgar al destructor en las vidas. Entonces lo que deben hacer es confesar la murmuración. Mañana puede ser un día poderoso para su vida, para su casa y para esta casa. Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Mañana van a ir preparados a oír que han murmurado de mí. Sí, porque se trata de limpiar esta casa. Claro que si va a seguir murmurando, mejor no diga nada, quédese allá. Sí, que han murmurado de mi hija, que han murmurado de mi esposa, que han murmurado, es que yo pensé, es que no estuve de acuerdo con que usted pusiera ese coso azul ahí, a mí me gusta el verde. Bueno. Entonces yo le dije a mi esposa que ese azul no me gusta. Bueno, usted mismo le está abriendo puertas al destructor. No me parece que pongan esa caneca tan grande ahí. Eso no es una caneca, es un alfolí. No me parece. Entonces mañana voy a venir preparado para oír las murmuraciones, pero que sean libres. Y que sus vidas no sean destruidas y que no sirvan de puerta para que el destructor venga aquí también. Amén. Después no diga que no les advirtió. Estoy diciendo que Dios no hace nada sin que antes se lo revele a sus profetas. Y esto se lo reveló a un profeta y este profeta lo está impartiendo a un cuerpo de Cristo que se llama Reforma y que si lo recibimos así como Él se está impartiendo, vamos a pasar a nuevos tiempos y tiempos de realmente de una gloria mayor. Y mañana miraremos el tema de los espíritus asignados, que es otro para complementar. Amén. Vamos a orar. Este es un buen tiempo para examinarnos realmente. Y es un buen tiempo para quitar todo derecho legal al destructor.
Padre, hoy venimos delante de ti a pedir perdón. Levante su voz y que el Espíritu Santo traiga a su mente esos recuerdos de esos momentos y que realmente empecemos por pedir perdón en nuestras casas, porque con la murmuración lo que hemos hecho es abrir la puerta para que venga destrucción a nuestra propia casa y también a la congregación. Hoy pedimos perdón, Señor. Perdón por los deseos que no venían de tu Espíritu, Señor, sino que fueron deseos de mi corazón, pero que no estaban en el Espíritu hacerlo, Señor. Y que a través de esos deseos se abrió la puerta al destructor. Hoy te pido perdón, Señor, por esas cosas que hasta el día de hoy yo hice, que aunque eran buenas, no eran rectas delante de ti, Señor. Hoy públicamente, Señor, aquí pido perdón por todos los que dijeron que eran ministros y pisaron este púlpito, Señor, pero que subieron con maldad. Aún con espíritus asignados de las tinieblas, lo que hicieron fue impartir muerte y contrariedad, Señor. Hoy te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por la murmuración, porque he murmurado, Señor, de las personas que están en este lugar y no han tomado las cosas en serio. He murmurado, Señor, de los servidores que han servido con mediocridad. He murmurado, Señor, de este lugar. Y hoy te pido perdón, Señor. Declaramos que te levantas a favor de nosotros y que tú eres quien juzgas y quien limpias también este lugar para tu gloria, Señor. Hoy bendecimos tu santo nombre. Esta palabra, Señor, sea recibida con revelación, con entendimiento, que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor, la lámpara y la luz, que venga un nuevo mayor nivel de luz y de revelación a cada uno de nosotros para poder realmente entrar en ese nuevo tiempo, Señor. Capacítanos cada día más, Señor, para comprender tus propósitos, para dar pasos de obediencia, Señor. Capacítanos, que seas tú reprendiendo al destructor en cada vida, en cada casa, en esta casa, Señor. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y creemos, Señor, que no vamos a recibir ese daño porque nos estás previniendo, Señor. Has puesto una trompeta de alerta, Señor, para que tus hijos no reciban el daño. Por eso te damos gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Llegado el tiempo me levantaré,
pararme para ver el mover de Dios, ser usado como un profeta, un canal y un milagro hoy aquí va a acontecer. Hoy Dios abrirá mis ojos para ver, y en medio del desierto mi voz alzaré. El viento va a soplar, no me voy a callar, voy a obedecer y hoy los huesos revivirán. Voy a profetizar y el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. Voy a profetizar y el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. Dios quiere usar tu vida como boca de Dios. Ser boca de Dios, naciones oirán, y ser un canal usado por Dios, un vaso de Dios con mucho poder, fluyendo en la unción. Entonces profetiza en el nombre de Jesús. El valle estaba lleno de huesos secos y Dios le ordenó al profeta que hablara sobre esos huesos, y él habló sobre ellos y ellos recobraron vida y levantaron un gran ejército. Voy a profetizar que el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. Voy a profetizar que el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. Con autoridad profetiza y el milagro acontecerá. Yo lo creo así porque Dios es fiel. Pon la mano sobre tu hermano y profetiza sobre su vida ahora. Voy a profetizar. Eres boca de Dios, bendecido y amado, escogido de Dios. Profetizar.